La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy quiero hablarles del estudio bíblico sobre la oración. Este tema es muy abarcador, así que estamos dividiéndolo en diferentes estudios. Pero hoy vamos a hablar acerca de la importancia de desarrollar una vida de oración individual, personal, diaria. Así que espero que tengas tu Biblia abierta y un cuaderno o una libreta para anotaciones, ya que estaré dando diferentes versículos de la palabra de Dios para que con calma puedas estudiarlos. Y si estás en un grupo de estudio, que puedas también hacer anotaciones para al final de la enseñanza puedan discutir sobre el tema y hablar para poder recibir más bendición de esta enseñanza de la palabra de Dios. Quiero comenzar a hablar acerca de este tema con una parábola que Jesús mencionó. Se encuentra en Lucas capítulo 18, verso 1 en adelante. Y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola tiene grandes enseñanzas para nosotros. Pero básicamente lo que el Señor nos quiere enseñar es que si este juez, que era injusto y no temía a los hombres, por insistencia de esta viuda le hizo justicia, ¿cuánto más Dios, que es un Dios de amor, que nos ama, que quiere ayudarnos, no nos va a hacer justicia? Pero aquí la clave es no necesariamente que Dios quiera o no hacernos justicia, es la posición nuestra. Y yo creo que para que podamos nosotros tener respuesta a nuestras peticiones y para que podamos recibir los milagros de Dios, en sí no depende eso de Dios. Algunas personas piensan que eso depende de Dios, pero no es así. A veces el problema no es concerniente a Dios, sino nosotros. Tenemos fe suficiente para confiar en Él, para esperar en Él, para insistir en Él. Eso es importante. La fe es algo que algunas personas creen que es un poco complicada, pero realmente la fe no es complicada. La fe es algo sencillo. De hecho, estamos estudiando la fe en otras enseñanzas. Pero para tocar algo importante, aquí enseña la Biblia que la fe es insistir. Eso es lo que enseña el Señor. Insistir y esperar el momento que Dios obre en nosotros. Yo creo que Dios habla. No necesariamente nos va a contestar todas nuestras peticiones como nosotros querramos, pero a lo menos Dios nos habla, nos responde. Yo quiero que Dios me hable, aunque sea que me diga: no voy a darte esa petición, porque ocurre, pero yo quiero oír la voz de Dios. Y para eso hay que tener insistencia. Hay que constantemente estar en la presencia de Dios. Y esa es la enseñanza que queremos traer en esta hora. Hay muchos creyentes que solamente le piden a Dios cuando tienen problemas y andan su vida de arriba para abajo y nunca sacan tiempo para estar en la presencia de Dios. No tienen un hábito de vida de oración diaria y ese es un error.
¿Por qué? Porque si solamente buscamos a Dios en oración cuando tenemos problemas, entonces no tendremos suficiente fe y confianza y desarrollo de nuestra capacidad espiritual para esperar que Dios obre a favor de nosotros. Dios nos ama, quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y la parte nuestra es desarrollar esa comunión íntima con Dios. ¿Sabes qué? Las personas se conocen conversando y a Dios también lo conocemos conversando. Y como conversamos, hablamos con Él y Él nos habla. Hablamos con Él en oración y Él nos habla a través de la Biblia. Esa es una práctica que nosotros tenemos que desarrollar. Lamentablemente, muchos creyentes no tienen una vida devocional diaria de oración y de estudio de la Biblia. Por eso no conocen la voluntad de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas esta importancia y que tú no seas como los demás, que tú desarrolles una vida de oración diaria. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia que los grandes hombres de Dios de la Biblia y la historia, algunos de ellos, le dieron a la oración. El ejemplo clásico para mí de dedicar tiempo a la oración es la vida de Jesús. Pero hay tanta enseñanza sobre eso que lo vamos a tomar en otra enseñanza aparte de esta. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo los grandes hombres de Dios de la Biblia dieron una importancia a desarrollar una vida diaria de oración. ¿Ok? Y vamos a comenzar primeramente con Daniel. La Biblia habla en Daniel capítulo 6, versículo 10, que el trasfondo de este versículo es que los enemigos de Daniel querían destruirlo. No encontraron ninguna falla en él porque él era intachable. Solamente encontraron que Daniel oraba a Dios todos los días y que confiaba en Dios. Así que promulgaron una ley engañando al rey para prohibir a cualquier persona que orara a no ser que fuera al rey. Y el rey ingenuamente firmó la ley. Y dice la Biblia que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su cámara, en su habitación, y abiertas las puertas que daban a Jerusalén, se arrodillaba y oraba 3 veces al día como solía hacer antes. Mira la determinación de Daniel. Daniel estaba en esa actitud de confianza plena en Dios, y para él lo principal era su vida devocional con Dios. Los enemigos sabían que iban a tomar a Daniel, porque ellos sabían que Daniel no suspendía su periodo de oración por nada ni por nadie. Por eso hicieron la ley, pero a Daniel no le importó. Estamos hablando so pena de muerte. Estamos hablando que si Daniel oraba lo iban a matar, y a él no le importó su propia vida. Y cuando yo veo eso, yo digo, ¿qué dirán los creyentes de hoy en día que por cualquier cosa postergan su vida de oración? Que por cualquier afán de la vida se pasan de arriba y para abajo y no tienen una vida de oración. Mira el ejemplo de este hombre. ¿Qué ocurrió? Bueno, Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. Y al otro día, Daniel fue echado al foso de los leones para que morir, pero al otro día el rey se levantó bien temprano y le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien sirves constantemente, te ha podido librar de los leones. Y allá salió la voz de Daniel: Rey, para siempre vive. El Señor mandó su ángel para librarme de esta situación. Yo creo que esa noche Daniel durmió encima de los leones, porque Dios lo había amansado. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y así hará con nosotros cuando le demos a Dios el primado. Otro punto que quiero destacar de esta enseñanza de Daniel es que mucha gente tiene por excusa que no pueden tener tiempo de oración porque no tienen tiempo. Tienen tantas cosas que hacer. Bueno, los afanes de la vida nos pueden ahogar. Y la gente dice: yo no tengo tiempo, pero no es así. Esa es una aseveración incorrecta. No es que nosotros no tenemos tiempo. Todo el mundo tiene el mismo tiempo. Todo el mundo tiene 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año. El tiempo no cambia. Lo que ocurre es que no le damos tiempo a la oración. Y eso es otra cosa. Uno puede dedicar tiempo para el trabajo, tiempo para los estudios. ¿Por qué no sacar tiempo para Dios?
que es lo más importante de nuestra vida. Daniel era consejero del rey de la potencia más grande de su época. Sí tendría cosas que hacer, pero para él era más importante estar con su Dios que cualquier otro compromiso. Aprendamos de esta lección. Veamos otro caso. David. David no era consejero de un rey, era rey. Y en la época de David, Israel alcanzó su máxima gloria. Quiere decir que era una potencia en aquella época. Salmo 55, 17 dice: tarde, mañana y a mediodía me levantaré y me presentaré delante de Dios. Fíjate la determinación de David. Por la mañana, al mediodía, por la tarde, él tenía periodos diarios de oración. ¿Qué clase de ejemplo para nosotros? Con razón era un hombre conforme al corazón de Dios. Y con razón Dios le dio tantas victorias y tantas batallas que pudo superarlas. Porque este hombre confiaba plenamente en Dios. De hecho, muchas veces pedía guianza de Dios para cada situación y cada guerra que tenía. Lo vemos en la historia de su vida. Porque él le daba el primado a Dios. Y cuando uno le da el primado a Dios, Dios lo guía. Hay gente que no tienen guianza de Dios porque no tienen una audiencia diaria con Dios. Cuando tienen un problema van donde Dios orando. Yo me lo imagino: Señor, mira, vengo, estoy un poquito deprisa porque tengo un problema, necesito que me lo resuelva, pero es ya. Necesito que me resuelva ya. Y a veces pienso yo que puede ser que el Señor le diga: oye, pero cógelo con calma. Primero, ¿dónde tú estabas metido? Yo no te había oído hace tiempo. Ahora vienes deprisa para que te resuelva el problema. Cógelo con calma, espera en Él. Y cuando uno ve, quizás esa gente ve esa situación, dice: Señor, olvídalo, yo lo resuelvo a mi forma. Porque no tenemos la moral y la fuerza para pedir al Señor, porque no hemos desarrollado nuestra vida de oración. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Vamos a ser cristianos más conscientes y más responsables. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Y nuestra vida con Dios es primero que nada y es sagrada. Veamos otro caso. Pedro y Juan. Dice la Biblia, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos sacaban las 3 de la tarde, era su hora de oración, periodo de oración, donde iban a orar a la presencia de Dios. Ahí estaba el cojo que estaba sentado a la puerta y Dios hizo el milagro tan tremendo de aquella sanidad de un cojo que llevaba 40 años por lo menos allí. ¿Por qué? Porque tenían poder de Dios, porque tenían la presencia de Dios, tenían la fe en Dios, confiaban en Dios, tenían siempre un periodo de oración. Vemos otro caso, el caso de Pablo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3. Mira lo que Pablo dijo a Timoteo. Dijo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Fíjate cómo Pablo le dice a Timoteo: mira, yo día y noche. Él sacaba tiempo, periodos diarios de día y de noche para estar en la presencia de Dios y orar y clamar a Dios. Vamos a otro caso, el caso de Moisés en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 9, verso 9 y el verso 18. Habla cuando Moisés estuvo 80 días en ayuno y oración en la presencia del Señor. Primero 40 días y luego 40 más. En el versículo 9 habla acerca de cuando estuvo 40 días y en el 18 dice que tuvo que ir 40 días más a la presencia de Dios. 80 días. Cuando bajó al templo del monte, debo decir, dice que tenía la gloria de Dios que resplandecía en su rostro. Tuvo que ponerse un velo porque los hijos de Israel no podían mirarlo, de la presencia tremenda que tenía en el Señor. Yo creo que Dios quiere que nosotros entremos a esa dimensión espiritual. Cuando estemos consagrados a Dios, que la presencia de Dios esté con nosotros y que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida personal. Que sintamos esa presencia sublime del Señor. Eso se logra cuando desarrollamos una vida diaria de
oración, de consagración al Señor. Veamos, ¿qué más nos enseña la Biblia? El caso de Elías. Moisés representaba la ley, Elías los profetas. En Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, la Biblia dice que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y no llovió sobre la tierra. El cielo se cerró. Y cuando él habló al líder en aquella época, le dijo, y el cielo se va a cerrar hasta mi palabra. Fíjate qué clase de convicción. Él dijo, yo voy a orar a Dios para que cierre el cielo, y Dios lo va a cerrar. Porque este era un hombre que tenía audiencia con Dios siempre y tenía fuerza espiritual para hacer eso. Dios quiere usar nuestra generación, nos quiere usar a nosotros, a ti, a mí, para bendecir nuestra vida, los demás, para contestar nuestras oraciones. Yo creo que Dios quiere mostrar su gloria en este tiempo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por todos los siglos. Dios quiere obrar en nosotros. Pero aquí está el secreto. Este es uno de los secretos de nuestra vida espiritual. Si desarrollamos esa vida de oración diaria, Dios va a glorificarse en nuestra vida. Vamos a ver algunas otras escrituras de la iglesia primitiva. No tenemos tiempo para hablar de todos los pasajes que habla la Biblia, porque, como dije, vamos a hablar en diferentes enseñanzas sobre temas de la oración, que es muy profunda. Pero vamos a tocar unos versículos más del libro de los Hechos, para ver cómo era la iglesia primitiva. Era una iglesia que oraba, era una iglesia de oración, y ese es el modelo para nosotros. Estamos nosotros imitando la iglesia primitiva. La iglesia de hoy es una iglesia de oración. Dios quiere que desarrollemos una iglesia como la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 1, verso 14, dice la Biblia que ellos se reunieron, 120, estaban allí unánimes en oración y ruego. Estaban allí esperando la promesa. ¿Y qué estaban haciendo? Unánimes en oración y ruego. Y en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que llenó la casa donde estaban todos reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno. ¿Y qué pasó? Dios los bautizó con el Espíritu Santo. Cuando buscamos a Dios, encontramos a Dios. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero yo digo, el que no pide no recibe, y el que no busca no halla, y el que no llama no le abren. O sea, si tú quieres ver la gloria de Dios, estos son secretos de vida victoriosa. Eso es lo que estamos haciendo en estas enseñanzas. Estamos hablando de lo que la Biblia dice. Secretos para tu vida espiritual. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu comunidad, a los que te rodean, este secreto de victoria. Tienes que desarrollar una vida diaria de oración para que Dios pueda glorificarse en tu vida. Rapidito, vamos a otro versículo. Capítulo 2, verso 42. Mira cómo era la vida de la iglesia primitiva. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era una iglesia que oraba. Cuando contemplo algunas comunidades cristianas hoy en día, yo veo que están bastante lejos de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Tenemos que orar para levantar una iglesia que ore, que clame al Señor. Estos son secretos que mueven a Dios. Si la iglesia de hoy quiere tener victoria, que quiere impactar el mundo, tiene que ser una iglesia de oración. Este es el secreto de oración, de vida victoriosa, la oración. Esta es una iglesia que oraba. Vamos al capítulo 4, verso 29. Fueron amenazados para que no hablaran en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a la presencia del Señor y le dijeron, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Cuando clamamos a Dios siempre y tenemos esa audiencia, estamos en esa dimensión espiritual con Dios,
Dios se mueve en nuestra vida y nos llena de ese poder espiritual para enfrentarnos a los enemigos con autoridad y con poder, llenándonos del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere para la iglesia hoy. No importa dónde tú estés, no importa cuál sea tu condición, Dios te está hablando y te está llamando para que tú seas un guerrero espiritual de Dios, un sacerdote espiritual. Dios nos llama a ser real sacerdocio. ¿Qué es un real sacerdocio? Alguien que está en la presencia de Dios, que va entrando por el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, a la misma presencia de Dios, a conocer los misterios de Dios, a conocer la esencia de Dios para tener poder espiritual, para ministrarlo a la humanidad. Ese es el modelo de lo que Dios quiere para los cristianos de hoy y para la iglesia de hoy. Otra escritura, capítulo 10, verso 2, habla de Cornelio, el gentil. Dice que Cornelio oraba a Dios siempre y estaba ahí en ayuno y oración. Y Dios le habló para que fuera a buscar a Pedro, para que fuera a ser salvo. Y en el verso 9 dice que cuando Pedro estaba esperando, mientras le preparaban algo de comer, ¿sabes qué hacía Pedro? Subió arriba a orar, vamos a poner a las 12 del mediodía. En Hechos capítulo 3, verso 1, oraba a las 9. Aquí oraba a las 12. O sea, tenía varios periodos de oración. Y allí Dios se le reveló que fuera a casa de Cornelio, que Dios lo había escogido. Y ustedes saben la historia. Y si no, pueden leerla en el capítulo 10 de los Hechos. Cómo Dios levantó esta iglesia poderosa. Porque usó a un hombre que oraba siempre. Capítulo 16, verso 25. Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar el evangelio. Y dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y oraban y los presos lo oían. ¿Y qué ocurrió? Un terremoto de Dios sacudió la cárcel, abrió las cárceles, se le cayeron las cadenas. Y Dios obró poderosamente, el carcelero fue salvo, su familia, Dios se glorificó poderosamente. ¿Por qué? Porque fueron hombres de oración. No tengo tiempo para continuar tantos otros versículos en esta enseñanza, pero vamos a continuar. Así que espero que nos sigas en las otras enseñanzas que vamos a hablar sobre la oración. Pero antes de terminar, quiero que veamos brevemente la historia de la iglesia. No podemos obviamente mencionar a todos los casos, pero vamos a mencionar algunos casos que he estudiado en la historia de la iglesia que le dieron importancia a la vida de oración. Primero, las catacumbas. En las catacumbas se ha encontrado que ellos no tenían Biblia, ellos no tenían templo, pero en las paredes se han encontrado muchas oraciones que ellos hacían. Esta iglesia de catacumbas se reunía a adorar a Dios, a cantar y a orar, sobre todo a orar y clamar a Dios, y Dios le dio grande salvación. Martín Lutero, el reformador de la iglesia, oraba 3 veces al día, 3 horas diarias de oración. Y él decía que si no oraba esas 3 horas de oración, ese día no tenía la victoria en su vida. Otro de los casos que me llama la atención de tantos que podemos mencionar desde Charles Spurgeon. Dice que en su iglesia, mientras él predicaba, abajo tenía un grupo de ancianas que estaban orando y clamando a Dios mientras él predicaba. Y él atribuye el éxito de su ministerio y de su vida a ese apoyo espiritual que tenía de esa gente que oraban por él. Así debemos hacer nosotros la iglesia de hoy en día. Charles Finney, uno de los hombres que Dios usó en los avivamientos más tremendos que trajo a América. Tenía un anciano que cuando iban a una ciudad a dar una campaña, se iba a un monte a orar y a ayunar para que Dios trajera convicción de pecado. Y cuando iban a la ciudad, ya la gente tenía convicción de pecado antes de predicar, y solamente mirándolo salían llorando bajo la convicción del pecado, porque allí ataban al hombre fuerte, tenían la victoria y la autoridad y podían ejercer la obra de Dios. Billy Graham, tuve el privilegio en una ocasión de conocerlo y fue algo tan sublime ver a este hombre tan lleno del Señor, con esa paciencia, esa paz y seguridad. ¿Sabes que una vez le preguntaron cuál era el secreto del éxito de sus campañas? Y él dijo, son 3 cosas. Número 1, oración. Número 2, oración. Número 3, oración. El secreto de las campañas de Billy Graham, según él, era la oración. G.J. Ávila,
También tuve la oportunidad de conocerlo, a este predicador puertorriqueño que Dios usó poderosamente en América Latina para traer uno de los más grandes avivamientos que ha habido en América Latina. Muchas veces me reuní con él y le hacía preguntas que no entendía. Me orientó mucho y me ayudó mucho. Y especialmente vi en él la vida de consagración. Este era un hombre que oraba y ayunaba en serio. Y él decía que ese era secreto de victoria. Y por último quiero mencionar la iglesia de Paul Yonggi Cho de Corea. Es la iglesia más grande del mundo. Tiene más de 1 millón de miembros. También pude ir a un congreso de Paul Yonggi Cho en Caracas, Venezuela, donde hablaba acerca del crecimiento de la iglesia. Él habló claro y dijo, el secreto para poder tener un avivamiento es la oración. Y como lo demostraba con su vida, oraba 3 veces al día, 3 horas de oración en la mayoría de los casos. Y su iglesia todos los días se levanta de madrugada. Cientos de miles de personas se reúnen a orar a Dios diariamente en el templo y en diferentes lugares. Tienen lugares de ayuno y oración, de retiro espiritual. Mis hermanos, ¿para qué decir más? La clave para tener una vida personal de victoria y una vida de iglesia victoriosa, uno de los elementos es la oración. También tenemos la palabra, el Espíritu Santo, pero hoy estamos haciendo énfasis en la vida de oración. Si tú quieres tener éxito en tu vida, si tú quieres que Dios te use poderosamente, si tú quieres que tu iglesia tenga un avivamiento espiritual, si tú quieres que transformemos al mundo, este es el ejemplo de la Biblia. Esto es lo que dice Dios. Así que yo te invito para que aceptes este reto. Dios te está hablando. Estoy seguro de eso. Yo siento a Dios cuando hablo esta palabra, que Dios te está hablando y Dios te está ministrando para que tú entiendas. Y es un llamado de Dios para nosotros. Vamos a volvernos a la oración. Vamos a analizar nuestro horario y vamos a darle el primado a Dios y veremos la gloria de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te espero en nuestro próximo estudio y comparte esta enseñanza entre tus amigos y familiares para que puedan ser de bendición.